Bueno, eh, antes de seguir, ahorita con respecto a la historia esta de la persona que me topé en esta construcción, eh, no la describí físicamente porque yo creo que voy a subir a ver si bueno, ahorita que me paso yo a mi máquina, este, voy a subir a ver un dibujo de cómo fue más o menos la primera vez que lo vi, que es la que, digamos, más o menos puedo describir, pero es que en el haz de, o sea, como yo lo vi, el haz de luz, nada más llegaba yo a verlo hasta acá, ¿no? Así, o sea, por eso digo que, o sea, no, nunca le vi la cara, nada más le vi el brazo y lo traía así metido en la bolsa, ¿no? Y pues, ¿qué quieres que te diga? O sea, a lo mucho puedo decir que era moreno, un poco más moreno que yo. Yo diría un moreno normal mexicano, nada extraño, pero sí, nunca le vi el rostro, ¿no? Comentaba esto de, ¿cómo se llama? De lo de que aquí han transitado almas y todo eso en este barrio, que ha sido un detalle. Yo creo que lo voy a abarcar un poquito más adelante, pero para que empecemos a estar en contexto, mm, digo porque esta fue una conclusión que ya llegué a sacar más, ya más grande, ya así como por mi adolescencia y eso. Eh, bueno, para empezar a platicar del tema me tengo que contar otros detalles que pues, romperían la continuidad. Eh, de mi casa para allá, yo creo que como a 4 casas, por mucho tiempo hubo lo que se llama un templo, ¿no? Un templo, ya sabes, en donde hacen curas, donde hacen limpias, no sé qué más hacía esta gente. Yo, a lo mucho, en ese templo yo nunca entré. Eh, Tiene un triángulo así en la puerta, digo, en la pared de enfrente tiene así un triángulo y en medio del triángulo está la puerta. Eh, Estuvo en funcionamiento por mucho tiempo. La persona que, o digamos, el brujo o chamán o la persona esta que trabajaba ahí o el que se encargaba o era dueño de ese lugar, no es de por aquí. Y tengo más o menos entendido de por dónde es y no es tan cerca. Pero él no, ahora sí no es vecino de por acá, ¿no? Pero más o menos calculando, este lugar dejó de trabajar al menos como cuando yo tenía unos 22, 23 años, ¿no? Y asumo que cuando yo estaba morro, ya, o sea, ahora estoy contando que de estas historias de cuando vi a este tipo y de lo que empezaba a pasar aquí en la casa y todo eso, el templo ya estaba, ¿no? Nunca he preguntado muy bien, no sé, habría a quien preguntarle cuánto tiempo estuvo en trabajo antes de que yo, o si sea allá antes de que yo naciera o algo por el estilo, pero el lugar todavía ya está, ¿no? Ya no, tengo entendido que el señor ya murió y espero que haya muerto de una manera dolorosa. De eso entraré en detalles después. Eh, pero bueno, ese es el contexto, ¿no? Mm, Aquí voy a pasar a hablar un poquito más, no de solamente de lo que pasaba aquí en la casa, porque a raíz de esto, como digo que me encontré esta persona aquí abajo, voy a tener que poner un poquito en contexto el sitio en el que vivo, pero en ese entonces cómo era, ¿no? A ver si por ahí puedo toparme una foto. Digo porque yo aquí te estoy tomando que estoy hablando de que eran los 90, o sea, ya y no había celulares, no cualquiera podía estar tomando fotos como el día de hoy. Entonces, ahí tengo un par de fotos que tal vez vaya yo a subir, pero son de cámaras estas, ¿no? Entonces,
pues no hay mucho de dónde sacar, ¿no? Eh, ya, por ejemplo, aquí en la primaria, porque digo, la primaria está aquí en la esquina, la mayor parte de los que asistíamos a esta primaria es gente de alrededor de la primaria, ¿sí? O sea, de esta misma colonia, ¿no? Entonces, si te ibas a la primaria, llegabas a conocer a la gente de la calle de aquí atrás, a la calle de allá abajo, la calle de hasta allá, o sea, a la gente de alrededor, hablándote de los niños, ¿no? Ahora, yo estoy entre dos calles, ¿no? O sea, nosotros es Santo Domingo abajo, Baja Encino y Santo Domingo arriba, ¿no? Y allá abajo, antes, todavía hay una fracción de finca, pero antes era mucho más finca de café. Para allá, allá Encino, para allá derecho, llegas a Bolivia. Bolivia, en ese entonces, cuando yo te estoy platicando, ya era el límite de la ciudad. Este, ahorita está el retén de policías allá, ya es lo que aquí en Jalapa se conoce como circuito presidentes, que gira, o sea, da la vuelta y ya se conecta con otra parte de la ciudad, pero en ese entonces aquí ya salías de Jalapa, ¿no? Entonces, de ahí Jalapa y de ahí para Coatepec, ¿no? Que es el próximo, digamos, rancho que nos queda, ¿no? Ya era el límite de la ciudad. Enfrente de Bolivia, para allá, atrás del retén, se llegó a crear ¿cómo lo voy a poner? Una colonia de paracaidistas, no sé si sepan paracaidistas, que es un paracaidista, es, en definición no te lo puedo yo así especificar, pero es gente que llega a un lugar así que no tiene, que es una propiedad sin un dueño, sin alguien, sin un propietario, llega, construye y se instala, ¿no? Entonces toda esa colonia es de paracaidistas, ¿no? Era de paracaidistas, porque ahorita ya hay construcciones, ya hay casas, ya hay todo, pero antes eran casas de lámina, casas de madera. A mí me tocó conocer varios amiguitos de aquí de la escuela que vivían allá, ¿no? A veces algunos en situaciones muy precarias, ¿no? ¿Por qué lo comento? Porque estando en la primaria, pues te enteras de otro tipo de historias de terror, ¿no? Por ejemplo, voy a platicar una cómica que yo bueno, sé que se empezó a esparcir, esparcir en la primaria, que era la del charro negro, ¿no? Era una estupidez, ya después vi que no era un charro negro, o sea, decían que se aparecía en el baño de las niñas, ¿no? Eh, Baño de las niñas, das cuenta que los baños estaban detrás de la dirección, de los dos baños, nada más lo único que nos dividía del baño de las niñas era así como una pared, que tienen como mosaico, pero así que o sea que sí puedes ver, ¿no? El baño está acá. Como nota, los baños siempre, sí teníamos consejo y todo, pero para ese entonces la escuela sí se podría decir que era muy rural, ¿no? Entonces, siempre estaban hechos un asco. Pero bueno, eso del charro negro, ya todos decían que los del charro negro, que el charro negro, las niñas luego de rato en rato en el receso, que veías que una niña salía llorando del baño, que ella vio el charro negro y ese tipo de cuestiones. Había los salones, eh, por ejemplo, los salones que a mí me tocaron en esta época de la que te estoy hablando, que es como de cuarto a quinto año, cuarto, quinto y sexto, son los salones que quedan aquí abajo. Yo que te digo, mido 1,80, siempre medí 1,80, pues tú pasas por ahí por los salones y a mí la ventana de los salones me llega así, o sea, parado puedo llegar literalmente a ver la clase, ¿no? Luego, porque empezaban a comentar, decían, ¿no? O sea, te digo que en ese rato nos daba así como que por investigar, ¿no? Que te hablaban de que no, pues es que en tal casa pasa esto, y se empezó a rumorar, ¿no? De que en la escuela pasa esto y tal, ¿no? Que sí,
que pues de pronto en la noche movían los pupitres. Para esto el conserje que estaba ahí, Don Memo se llama, este, bueno, se llamaba, yo el último ya tiene como 2 años que lo vi, todavía seguía con vida, era muy accesible el señor. Entonces él luego nos comentaba, porque pues a veces, o sea, siendo chamacos, güey, o sea, de, en el receso a veces en lugar de salir a jugar, nos quedamos ahí en el salón y a platicar historias de terror y ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces una vez nos pescó a nosotros y nos dijo que en efecto que luego en las noches se movían las bancas, ¿no? O sea que bueno, él como era el último que se iba, porque bueno, aquí en la primaria era primaria matutina y vespertina, entonces las clases acababan como a las 7, este hombre salía como a las 8 de trabajar de ahí. Y decía que casi siempre en los salones de abajo, en los salones de abajo, especialmente el de cuarto año, que es el que estaba, que es el que está más bien, el que está hasta arriba, o sea, es que son de igual manera, o sea, aquí el terreno es que nosotros estamos como en una chingadoma. Entonces la escuela es así, ¿no? Va para arriba. Entonces, en ese entonces era sexto, quinto, cuarto, una escalinata, la dirección, otra escalinata, ya sabes, la explanada, donde se llevan los actos a la bandera y todo. eh, y están los salones de primero, segundo y los terceros, ¿no? Y hay uno que está hasta el fondo, que es el tercero, ¿no? Hay un espacio, así, digamos que un espacio vacío de tercero que pasas así por un huequito. Yo porque las mamás, o sea, ahorita ya está todo bardeado, pero antes nada más había reja, entonces las mamás tenían la costumbre de que le llevaban de comer a sus hijos y en estos espacios vacíos, como nada más era reja, pues por ahí les pasaban la comida. A muchos, como por ejemplo a mí nunca me dio así mucho por irme de pinta, pero hay a veces en que se me pegaba, que gracias a estas mamás que no, les llevaban de comer a los niños, soltaron la reja de la parte de abajo, entonces un niño fácilmente cabía por ahí. Entonces yo viviendo aquí, así, de aquí abajo, en esta misma acera, estaba la parte de hasta abajo de la escuela. Pues nada más así jalaba yo tantito la reja, o le pedía a uno de mis compañeros, oye, ayúdame a jalar la reja, y ya yo me salía y me venía yo para acá, ¿no? Pero bueno, pasaban cosas ahí en la escuela. Mi amigo nuevo me decía que él dejaba acomodadas las sillas y y que luego en la mañana llegaba y las encontraba en desorden, que, ¿cómo se llama? Hubo un rato en el que enfrente de estos salones de cuarto y quinto abrieron un espacio en donde estaban planeando hacer más salones, pero hubo un buen rato en el que, ¿cómo se llama? En lo que estaban planeando hacer esto, la escuela se quedó sin construir. Entonces, tuvieron que suspenderla por un rato, la construcción, pero pues dejaron ahí cal y arena y todo el desastre. Y el señor decía que luego llegaba y se encontraba así con pisadas, como si niños se hubieran metido a esa zona y en la noche se hubieran metido a los salones a estar caminando entre las bancas y empezarlas a mover, ¿no? Mm, Yo jamás escuché, bueno, la señora que vive aquí en la esquina, que ya, o sea, no es que haya muerto, sino que ya no vive aquí. Ella una vez nos contó porque, o sea, ella era fan de los gatos. Y a mí siempre me han gustado los gatos, pero mi primer gato lo tuve a los 12. Ya estaba yo en sexto año. A mí me platicó que de rato en rato, como, o sea, su casa es de un piso, pero que sí tiene acceso a la azotea. Y en la azotea, pues ya sabes, tiene su tendedero, tiene su tanque de gas, tiene todo el desastre. Decía que en la noche luego sí se escuchaban cosas, que se escuchaba que alguien estaba en la escuela, pero pues ya a esa hora, ¿quién iba a estar en la escuela, no? Cuestiones así, hay pequeños detalles que se empezaron a historias, es como muchas historias sueltas, ¿no?
de chavos que te cuentan, no, ves que miren, aquí en mi casa pasa esto, eh, o mi mamá vio esto, tará. Yo lo que siempre he dicho es que si tú llegaras aquí a Santo Domingo, o mínimo aquí a la colonia de Santo Domingo, no solamente Santo Domingo, sino aquí atrás es Centroamérica y la calle de allá es Nicaragua, que si de pronto llegaras y la gente te confiara, cada quien tendría al menos una historia, pues, una historia que te digo, no va a llegar al exorcista o algo por el estilo, pero sí que me movieron algo, ¿no? Entonces, es así, ¿no? Eh, la finca, o sea, nosotros teníamos aquí abajo en encima, si ven que ya estoy hablando con nombres de calle, no es porque quiera que me localicen, sino es que es para ubicarme. ¿Cómo se llama? Aquí abajo en encino, por un buen rato, nosotros teníamos lo que se llamaba el campito, ahorita ya está construido. En el campito nosotros íbamos a jugar fútbol, de que de hecho nos agarrábamos a golpes con los chavos de las calles de allá abajo, porque siempre queríamos saber quién ganaba ahora sí la cancha de fútbol, ¿no? Pero, por ejemplo, teníamos unos amiguitos que de aquí de Encino, antes de que construyeran, porque ya están construyendo casas allá abajo, este, ellos eran los últimos, era digamos, de la acera de enfrente, eran los últimos, era la última casa, ¿no? Eran dos hermanos, creo que se llevaban, creo que con nada más como un año. Ellos ya no se han vuelto a ver. Ellos me platicaban que en las noches, inclusive su mamá una vez nos llevó a platicar porque, bueno, yo me llevaba bien con ellos y la mamá, pues, también era muy accesible, ¿no? Pero yo siento que yo siento eso porque, o sea, había papás y había mamás que eran muy accesibles con toda la boda de chamacos porque como siempre nos veían juntos, o sea, no faltaba, o sea, o sea, no faltaba, o sea, siempre andábamos en boda, ¿no? Y que salíamos a pedir la rama, y que jugábamos que la valla, que las cascaritas, que las escondidas, entonces, para todos lados, ¿no? Entonces estos chavales platicaban que a veces a ellos les tocaban la puerta de ahí de su casa, ¿no? Ya a altas horas de la noche, ¿no? Nosotros, o sea, ellos llegaron así, su mamá llegaba así a la conclusión, porque pues era mamá soltera una vez más, este, de que eran los borrachos, porque eso sí, aquí en ese entonces les platiqué con eso de que esta colonia colindaba ya con el final de la ciudad, o sea, ya de aquí ya se expandió para allá, pero en ese entonces de que la que yo te estoy hablando, ya nosotros éramos el límite de la ciudad, ¿no? Entonces, teníamos muchos problemas con drogadicción, con alcoholismo, con pandillas, y bueno, a mí me han platicado que, o sea, a mí ya no me tocó tanto, pero que la generación anterior, o sea, digamos la generación de mi papá y digamos que la de mi abuelo, porque mi abuelo es de Jico y no siempre vivió aquí, entonces, mi papá tampoco, entonces, lo que las generaciones pasadas tuvieron que lidiar con ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ellos pensaban que podía hacer eso porque pues sí, tenía la fama de que los drogadictos iban y se metían allá en la finca, ¿no? Entonces, de que acá y que de pronto sí, a altas horas de la noche escuchaban risas. A mí le decíamos el güero, me decía el güero que él escuchaba risas porque ahí donde estaba su cuarto tenía una ventana que daba hacia la finca, pero no era una ventana así como de estas normales, casi al alcance, sino que es una de esas ventanas que está arriba. Dice que él escuchaba risas de ahí, que de pronto le aventaban piedritas y tal. Él obviamente siendo un chamaco, lo primero que se viene a imaginar son duendes, ¿no? Porque tú dices, bueno, pues dentro de la lógica de lo que a ti tú sabes es que los duendes viven en el monte y que chalala, chalala. Y pues eran historias que siempre había por aquí, ¿no? Entonces, pues te digo, o sea, cada quien tenía su pequeña historia de terror, así como que de pronto vi algo, o de pronto escuché algo, o X cuestión, ¿no? Eh,
Eso o sea, te digo, y a raíz por eso platiqué del templo. Yo siento que el templo o esta persona que lo estaba trabajando realmente no sabía lo que hacía, o ya se metió con algo que no podía controlar, y eso fue parte de lo que afectó al vecindario, ¿no? Eh, Pausa para comerciales.